Niños, ¿cómo cuidar la salud del hígado en nuestros hijos, en alimentación, también y en otros cuidados? Porque no solo tiene que ver con lo que se consume, sino también con sus actividades cotidianas como niños. Bueno, algo muy importante realmente lo que tengo que el espacio es para esto, para ir dando hincapié a algunos puntos importantísimos con respecto a lo que es la alimentación. En la actualidad se considera como la obesidad o un sobrepeso como una enfermedad ya en el niño. No era como antes que se decía el niño está gordito y está creciendo muy bien, no, al contrario, lentamente se está enfermando y eso es algo muy alarmante porque en algunos países la cantidad de la obesidad en niños está aumentando de una forma muy exagerada y eso se da por una mala nutrición, una mala alimentación, por alimentación muy procesada, por el tema de dulces, gaseosas, chocolate, cosas que no nutren y a la larga lo que va a pasar es alterar todo un síndrome metabólico en el cuerpo del niño y aparte de eso va a provocar hígado graso que también existe en pediatría. Entonces eso hay que estar muy pendiente con el tema de lo que es la alimentación. Cada niño tiene una alimentación adecuada dependiendo de la enfermedad que tiene en su momento. Por eso es muy importante llevar a los controles pediátricos para poder nutrir, indicarles cuáles serían la alimentación adecuada para cada uno de ellos. ¿Cuáles serían las enfermedades hepáticas, doctor, que podríamos decir hoy en día son muy comunes, al menos en nuestro entorno? Sí, la más común es la esteatosis hepática, se llama así, que sería hígado graso. Hígado graso es lo que es más común en lo que es el ámbito de pediatría y eso, como les decía, era por una mala alimentación de lo que son hidratos de carbono muy excesivos, lo que hace que el hígado se llene de grasa y al llenarse de grasa, evolucionando en grado 1, grado 2, grado 3, lo que va a provocar a la larga es una falta, una funcionalidad en lo que es en el hígado. ¿A qué edad comienzan ya a mostrar estos problemas los niños? Y lo que pasa, sí, justamente en pediatría, como el hígado es un órgano bastante resistente, para poder tener los síntomas va a pasar algunos años. O sea, no puedo indicarle un tiempo preciso, porque puede ser que tenga un niño 2, 3 años hígado graso y después a los 6 años empiece con alteración de la función del hígado. Entonces, lo más importante en todo esto es que tienen que ir siempre al control pediatra para poder chequear al niño y una vez que ya tenga con sobrepeso y obesidad, empezar a hacer los controles correspondientes como laboratorios de sangre y también una ecografía abdominal que sería el complemento del estudio. Bueno, doctor, ¿cómo evitar que esto pase? ¿Qué hay que hacer como padres? ¿Cómo debemos alimentar a nuestros hijos? Y también de qué podemos privarle. Sí, acá viene la parte muy importante, ¿verdad? Y bastante difícil, es lo que me toca a mí en la parte en el consultorio, porque cuando yo le pongo a explicar a los padres en la parte de la nutrición, en lo que debe de comer y lo que no debe comer, y siempre la respuesta es muy complejo no darle un dulce a un niño. Pero bueno, lo malo siempre va a ser en el exceso, o sea, muchas cantidades de dulce, muchas cantidades de gaseosa. Entonces, lo ideal en un plato de un niño tiene que siempre estar la mitad de lo que son las verduras. ¿De qué forma? Puede ser en ensaladas o hacerlas servidos. En una otra parte de lo que es del plato tienen que estar las proteínas, carne, pollo, huevo. De la forma que ustedes quieren hacerlo, pero no frituras, o sea, no tiene que ser con grasas. Y una parte más, o un cuarto, serían los carbohidratos, que en este caso sería el arroz, la lenteja o lo que son los fideos. El error sería combinar dos carbohidratos en el mismo momento. Por ejemplo, hacer fideos y con arroz. Eso no, porque eso ya es combinar dos carbohidratos que no podrían ayudar. Y otra cosa muy importante, que cuando lo lleven al colegio o a la escuela, la lonchera que le van a enviar no tiene que ser con exceso de dulce, siempre tiene que ser con frutas, cualquier tipo de fruta que le guste al niño, o puede darle huevo, o puede ser algún tipo de galleta que sea menos cantidad de dulce, como de arroz o de agua, o también darle huevos duros, eso, o una tostadita que sea light, que sea bajo en azúcar. Esas cosas tienen que cambiar y modificar en el tema de la alimentación de la casa. Muy bien, doctor. Normalmente antes al menos se escuchaba decir, siempre los padres mencionaban, ¿no? No hay problema con que los niños coman lo que quieran y que estén saciados en cuanto al deseo de comer y en su apetito, porque
desgastan todas sus energías, corriendo, Sí. jugando. ¿Realmente es así? Si un niño es muy activo físicamente, digamos, la situación cambia para un niño que es un poco más sedentario o que solamente pasa en pantallas, por ejemplo. Bien, el sedentarismo es un en contra para todo realmente, porque el niño que solamente pasa comiendo o pasa estando solamente en lo que es en viendo televisión o no hace actividad física, el sedentarismo hace que esto avance mucho más en la obesidad y vienen todas más las complicaciones, ¿sí? Entonces siempre se recomienda que durante el día el niño tiene que hacer algún tipo de actividad física, tiene que jugar, ir a jugar a la pelota, hacer algún tipo de actividad, correr, caminar, hacer algo, ¿sí? Más de media hora o una hora al día. Realmente esto es un tema muy importante y bastante, Se ha perdido digamos... mucho eso, doctor. Hoy Sí. en día, al menos en la cotidianidad de los niños, está la responsabilidad de atender las cosas de la escuela, de las tareas de la escuela, y luego ya se pierde mucho y la distracción ya no es el correr, el andar en bicicleta, el ir a un parque, sino Sí. más bien ver televisión, por ejemplo. Claro, y ahí está el error, porque realmente cuando él comienza con el tema de las pantallas en muy temprana edad, aparte de hacer muy sedentario el niño, viene otro problemita más agregado que va a ser los trastornos del lenguaje, porque justamente cuando hay un niño que solamente ve dibujitos, que solo brincan y saltan y no hablan, el niño se acostumbra a eso y hay niños que tienen 3 o 4 años que no pueden hablar bien. Entonces eso también no ayuda, el uso excesivo de pantallas y el sedentarismo no ayuda en ningún momento en nada. Así que yo sé que es difícil, pero bueno, hay que cambiar, llevarlos al parque. Contamos con unos parques acá muy bonitos en Puerto Viejo, ahora último que yo acabo de llegar, parecen como los de Argentina, pero hay que tratar de mover el cuerpo del niño, qué sé yo, hacer con un perrito, con un perro pueda correr de un lado para otro, hacer actividad, o sea, con mover el cuerpo, porque el sedentarismo no va a ayudar y es la parte principal del tratamiento. Muy bien, doctor, cuando hablamos de la parte gastroenterológica, porque usted de pronto en esa parte nos puede guiar, normalmente a veces en los niños es un poco más difícil distinguir en cuanto a un dolor y saber si ese dolor puede ser algún problema grave Sí. o no. ¿Cómo tener ese sentido de alerta como padres cuando un dolor Bien. de estómago puede ser alarmante o no? Bueno, el dolor abdominal recurrente, que es muy frecuente en el ámbito de pediatría y tanto con mi especialidad como gastroenterólogo pediatra. Realmente eso es muy importante de ir primero a una consulta para uno como profesional evaluarlo. Pero los puntos de alarma que tienen que tener los padres para decir, no, esto no es normal, tengo que consultarlo, es cuando el dolor es muy intenso, duele todos los días, en cualquier horario, en la mañana, en la tarde, en la noche, acompañado de despertares nocturnos, es decir, que el niño está dormido, 2, 3 de la mañana está con el dolor y tiene urgencia evacuatoria, es decir, que tiene que levantarse, ir al baño a hacer deposiciones, a hacer su caca, digamos, y eso va a ver, digamos, tenemos que ver las características de las disposiciones que él tenga, si son muy líquidas, si están acompañados de sangre, eso nos quiere hablar de una mala absorción. Y aparte de eso, si es que tiene alteración del crecimiento y la talla. Entonces, todos esos síntomas acompañados de un dolor abdominal son signos de alarma o bandera roja que nos indica hay que ir al médico, ya sea al pediatra o al gastroenterólogo, para ir a consultarlo y buscar cuál sería la causa principal del trastorno digestivo, porque en pediatría el trastorno viene desde la parte de la boca hasta la parte del recto y el ano, ¿sí? Entonces hay que ver bien cuál sería la causa principal de que está provocando estos síntomas al niño. ¿Puede haber ahí una relación con estos síntomas que usted ha mencionado, de pronto que algún alimento les haga daño y cómo identificar también que les afecta algún alimento? Por ejemplo, hay niños que son intolerantes a la lactosa, hay alguien que es alérgico a la piña, que de pronto es alérgico a algún alimento, algún medicamento. ¿Cómo identificar también esto y que no se correlacionen, mejor dicho? Bien, ahí viene la otra parte, el dolor abdominal recurrente. Esto está clasificado en dos partes realmente. Vienen las funcionales, que quieren decir de una mala en la alimentación, exceso de muchos dulces o procesados, y viene la otra parte que es provocada por una enfermedad en sí del aparato digestivo. El 95% son funcionales. Eso quiere decir que es un dolor abdominal, un dolor de la panza,
que cede muy rápidamente, que no lo limita a la actividad, o sea, que el niño le duele y se va espontáneamente, que le da como unos retorcijones, pero esto de acá no va a alterar ni el crecimiento ni la talla del niño, ¿sí? Y principalmente en pediatría siempre se da por los excesos de dulce, ¿sí? O por la alimentación. La intolerancia a la lactosa también se puede dar, pero bueno, esto va sumado a otros síntomas como distensión abdominal, se le infla la panza cuando terminan de comer algún tipo de lácteos, o de repente empieza con deposiciones líquidas, ¿sí? Pero eso va todo de la mano, todo lo que ingresa por la boca, todo lo que se alimenta es lo que le está provocando estos síntomas, ¿sí? Muy bien, doctor, hablemos un poquito de la parte ya del estreñimiento, que es todo como lo contrario, pero que también termina siendo un problema digestivo en los niños y que es muy común también verlo, ¿no? El tema del estreñimiento. ¿Cómo saber ahí cuáles serían las recomendaciones para evitar el estreñimiento en los niños? Porque cuando hablamos de los adultos siempre se habla de tomar tantas cantidades de agua, que esto ayuda mucho al tema de la digestión. ¿Qué hacer con los niños en este caso? ¿También es necesario lo del agua? ¿Cuál sería la cantidad y otras recomendaciones que se puedan adicionar? Bien. En el tema del estreñimiento también es otro tema también muy consultado tanto en las dos especialidades como pediatra y como gastroenterólogo. Realmente el estreñimiento en niños se lo va a caracterizar cuando hacen las deposiciones una vez por semana o 2 veces por semana y cambia la forma y el tamaño de las heces. Quiere decir que sean mucho más grandes, mucho más voluminosas o solamente sean unas pelotitas chiquitas como conejos, yo le digo para que entiendan los papás, o de repente el niño empieza a tener escurrimiento constante y eso se da por retención, digamos, de la heces que no puede ser evacuada y eso hace que la caquita que está por la parte más de arriba empiece a derretirse y empieza a manchar el interior. Es una cosa muy, muy incómoda, ¿no? El tema de la constipación también es igual como el anterior. Hay una parte que es funcional, que es por la alimentación, y otra parte es por problema del intestino. Entonces, si es por funcional, es directamente por la alimentación. La alimentación toma parte de algo muy importante. Acá hay que hacer una dieta rica en fibra, disminuir todas las cosas que pueden hacer que la caca se ponga muy dura. El exceso de leche, ¿sí? A partir de los 2 años de edad, un niño no es necesario que tome medio litro o 1 litro de leche al día, no es necesario. Tiene que ser 1 o 2 tacitas al día, es lo suficiente, lo que necesita. Y el tema también de los dulces, las gaseosas, mucho exceso de arroz o de leche, todas esas cosas hacen que la caca se ponga bastante dura en las deposiciones y sea muy dificultosa en el momento de poder evacuar el niño la heces, ¿sí? Entonces es todo un hábito, ¿sí? Primero, como yo siempre lo digo en la consulta, es como un triángulo. El primero va a ser lo que es la alimentación. Es una alimentación saludable. No le digo como dieta, porque cuando los papás escuchan dieta, es como que algo difícil. Pero yo le digo alimentación saludable. O sea, modificar todas las cosas, agregarle lo que son las fibras, agregarle las verduras, agregarle lo que son las frutas. Y la segunda parte van a ser mejorar los hábitos. Nosotros, lo que siempre hago es que decirle al paciente de que el cerebro manda al intestino, ¿sí? Si nosotros no vamos al baño a sentarnos para poder hacer las deposiciones, nunca el cerebro se va a activar y no va a salir las heces. Entonces siempre tiene que, cada vez que ellos que van a comer el almuerzo, la merienda, las comidas que son mucho más grandes, tiene que ir a sentarse para que el cerebro mande esa respuesta al intestino que tiene que ser eliminado lo que son las heces. Porque ha pasado, vengo en la consulta que pasan 3, 4, 5 días que los niños no van al baño y es justamente porque están en las pantallas con el teléfono o viendo algún tipo de dibujito o entreteniéndose de otra cosa, que eso hace de que él no pueda evacuar de una forma adecuada. Y la última va a ser un laxante si es que necesita, que eso tiene que ser ya evaluado por el profesional. Cuán importante es que la fibra esté incluida dentro de la alimentación de los niños. Y teníamos la duda también del tema del agua, ¿no? ¿Cuánta es la cantidad de agua que debe consumir un niño? ¿Hay una cantidad en específico o con los niños varía con relación a los adultos? Bueno, con el tema del agua principalmente. Realmente eso sí varía muchísimo por el tema de la edad, ¿sí?
Normalmente los adultos siempre se dicen que tienen que tomar mínimo 2 litros diarios de agua, que es lo más recomendado, y si es más, o sea, mucho mejor. Pero el tema en pediatría es muy variante, ¿sí? Pero bueno, si el niño, en vez de tomar lo que es las gaseosas, los jugos con mucho edulcorante, eso reemplazarlo por el agua sería aproximadamente, yo digo, 1 litro más o menos en los niños más grandecitos, ¿sí? Y después los niños más pequeñitos, ya eso está unido a lo que le da el seno o la mamadera o lo que es el biberón, eso ya reemplaza la cantidad de agua que necesita. Y el tema de lo que es la alimentación, la que es rica en fibra, lo principal que siempre recalco es el tema de las verduras. Yo tengo en mi consulta también un listado de comidas, de cómo ayudar a la mamá, porque a veces que es bastante complicado poder integrar lo que son las fibras, pero lo que son las verduras, el brócoli, la lechuga, todas las cosas que son de color verde, la lenteja también es un alimento que también tiene bastantes fibras, y eso, todas esas cosas les pueden ayudar bastantísimo, ¿sí? Doctor, también importante, ¿no? Cuando decimos, como usted citaba al principio, no, déjelo que coma el niñito para que tenga sus nutrientes, cuando ya podemos alertarnos que estamos ya mal alimentando a un niño y llevándolo camino a la obesidad, porque de seguro un niño con obesidad va a ser un adulto también con obesidad. Sí, es acá donde yo siempre recalco el control pediátrico anual, que es fundamental. Es bastante importante llevar al niño sano a la consulta del pediatra. El pediatra no solamente está para el niño cuando está enfermo, no, está para control de niños sanos. Y es acá donde nosotros evaluamos siempre en cada control, más allá de lo que ocultamos el corazón y ocultamos los pulmones para ver si es que hay alguna alteración, los pediatras hacemos de medirlo y tallarlo. Y justamente con eso sacamos el índice de masa corporal y evaluamos en una curva de crecimiento. En la curva de crecimiento, que es una curva realmente, se ve que si es que está por arriba del percentilo 97, que eso nos quiere decir sobrepeso o obesidad. Es acá donde el pediatra tiene que alarmarse y decir, bueno, acá le estamos sobrepasándonos, ¿qué está pasando? Y vamos a empezar a estudiarlo, ¿no? Porque un niño que está con mucho sobrepeso, por ejemplo, una vez tuve una pregunta de una de las mamás que me decía, mi hijo es gordito y tiene una cosa negra acá en el cuello o por debajo de las axilas negro. ¿Será que no se baña bien? Es lo que me estaba preguntando. Yo digo que realmente no es así, porque eso de ahí se llama cantón nigricans, es como que es una reacción que da el cuerpo diciendo como que, hey, paren, que con lo que me están alimentando está mal, y eso es por una resistencia de la insulina, ¿sí? La obesidad en niños, más allá de que hace el hígado graso, va a desordenar un montón de cosas, síndrome metabólico, y una de las peores cosas que pueden pasar es que el niño sufra una diabetes tipo 1, que es insulino dependiente. Entonces es muy importante llevar a los controles pediátricos, y como le dije en principio de la entrevista, un niño gordito no quiere decir que está sano, no, está enfermo, porque se es considerado ya como una enfermedad ahora la obesidad. Bueno, y ahí, ¿cómo podemos hacer como padres también diariamente para alimentar? Bueno, aquí tenemos ya la pregunta que me estaban diciendo. ¿Es real que hay que darle 5 veces de comer a los niños? Es decir, desayuno, almuerzo, cena, como le dicen, o desayuno, almuerzo y merienda, como decimos en Manaví, y aparte su media tarde y su media mañana. ¿Es real aquello? ¿En quienes sí o en quienes no? Es muy real, porque realmente acá las 3 comidas principales, que son el desayuno, el almuerzo y la merienda, hay que ver también cómo equilibrarlas, cuáles serían los alimentos precisos que tienen que ir. Y en media mañana y en media tarde, las cosas que se debe de agregar es las frutas y lo que puede ser un yogur o un leche, ¿sí? Esas son las de media mañana. O galletas, que pueden ser, las más recomendables son la de arroz y la de agua, que son las que no tienen cantidad de dulces, ¿sí? Pero sí, se tiene que dar las 5 comidas al día, porque si le damos en un desayuno
por ejemplo, a las 7, no sé, la hora que vayan a la escuela o más tempranito, esperarlo hasta las 12 o 1 de la tarde, es el momento de que el niño llega con mucha hambre a la casa y se quiere comer todo, realmente que ahí es que el problema. Entonces, en la media mañana es donde tenemos que implementar lo que son las frutas, las galletas que tengan bajo cantidad de dulce y bueno, esas cosas para complementarlas. En este sentido, doctor, y aquí ya surge una inquietud también. Por ejemplo, hay muchos niños que llevan su lonchera a la escuela, ya con el esfuerzo que hace una madre de familia de que tratar por lo menos de que su hijo tenga una alimentación un poco más balanceada y de pronto con la carga nutricional que debe de ser, ¿no? Y entonces incluye la fruta. Es importante comer la fruta ahí a esa hora, ya es un solo desayuno que hace, o en definitiva la fruta siempre tiene que ir luego de que se comen los alimentos comunes. Ahí, ¿cómo se maneja el tema de la alimentación? En la alimentación o la comida en la media mañana o la media tarde tiene que ser bastante variada, ¿sí? Porque, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene mucha constipación, que tiene estreñimiento, que no está haciendo bien las disposiciones, el exceso de manzana y banana son dos frutas que provocan más constipación. Entonces hay que ver realmente si él hace unas disposiciones normales y que hacen todos los días, él puede estar, digamos, en la mañana comiendo una pera, en la tarde puede estar comiendo una banana, un guineo, y así va a ir modificando, cambiando todos los días para que no sea repetitivo también para el niño y que no sea cansativo, ¿sí? Pero sí se puede ir cambiando, digamos, las frutas todos los días para que sea bastante variado todo. Y ahí, eso. por ejemplo, en este sentido, cuando los niños tienen un solo recreo, digamos, no tienen la posibilidad más que de hacer un momento de espacio para la comida, se pueden incluir todos estos alimentos, incluidas las frutas, a pesar de que no vaya a tener ya su media mañana. Sí, se puede. Por ejemplo, también es recomendable cuando pacientes que tienen mucha constipación, darle jugo de naranja todos los días o directamente la naranja en su momento o después del almuerzo, ayuda bastante porque la naranja es una fruta con bastante fibra y ayuda muchísimo para el tema de la constipación. Entonces, se puede, o sea, si van a dar un tipo de almuerzo y después del almuerzo darle un postre, el postre no debe ser un dulce, puede ser una fruta. Cualquiera, la que usted desee, la que le guste más a él. Frutillas, peras, bananas o algún tipo de manzana. Doctor, hay una preocupación también general en padres de familia, en madres de familia, porque de pronto los chicos en edad escolar no les gusta desayunar muy temprano, a veces entran a las 7 de la mañana y no quieren desayunar sino hasta la hora del receso, que viene siendo 9 y media. 9 y media, y si ya están un poquito más grandecitos, más tarde. Están un poco más tarde, 10 y media el receso. ¿Es saludable eso o hay que obligarlo? ¿O cómo se puede hacer para evitar esto? Toda vez que en clases tampoco le dejan comer libremente a las 8 o 9 de la mañana. Sí, eso es bastante, o sea, un problema grande realmente, porque justamente el estómago elimina constantemente un jugo ácido, ¿sí? Cada 4 horas, cada 3 horas aproximadamente, y el objetivo de eso es para desintegrar, digamos, la comida que uno ingiere. Entonces, si ya en la noche la última comida va a ser tipo 7, 8 de la noche y se van a dormir temprano y la siguiente comida va a ser a las 9 de la mañana, pasa más de 12 horas en ayuno sin tener nada en el estómago y eso a la larga va a provocar dolor abdominal justamente en el epigastrio, que sería en la boca del estómago, como una gastritis. Entonces, mi recomendación siempre a mis pacientes son de tratar de darle en la mañana algo que le guste, que sea nutritivo, ¿sí? O la taza de leche que esté acompañada de lo que es huevos revueltos, huevos duros con alguna tostadita, o darle algo que él pueda, le guste, y sí o sí en la mitad de la mañana agregarle otra cosa más nutritiva también como frutas. Muy bien, doctor, cuando Fabricio mencionaba el tema de la intolerancia a la lactosa, por ejemplo, ¿no? Y ahí entonces vienen a veces situaciones a las que desconocemos los padres, nuestros hijos pueden ser alérgicos en cuanto a los alimentos. En este sentido, ¿qué recomendación se haría, por ejemplo, para los padres? ¿Es fijo hacer alguna valoración con respecto a las alergias en términos generales en los niños? ¿A qué edad es recomendable? ¿O no es necesario solo hasta cuando haya alguna señal de alerta? Bueno, este también es un tema bastante importante y que hay que agregar el tema del concepto qué es alergia y qué es intolerancia, porque no son iguales las dos cosas.
Una alergia son síntomas mediadas por una hipersensibilidad que da respuesta por un sistema inmunológico. Es decir, el paciente va a comer algo que tiene el componente alergénico y el cuerpo hace una activación, se activa y comienza a tener los síntomas, ya sea síntomas digestivos, síntomas de piel o síntomas respiratorios. Esas son alergias porque son mediadas por IgE. La intolerancia a la alimentación, o a la lactosa o la harina, esta de acá son síntomas que no son mediadas por el sistema inmunológico y pueden tardar un poquito más en dar los síntomas, ¿sí? Son dos cosas muy distintas. En cada edad del paciente uno piensa qué puede ser. Por ejemplo, un niño de 5, 6, 8 años, yo no puedo decir es alérgico a la proteína de leche de vaca, porque no existe ese diagnóstico para esa edad. Existe una intolerancia a la lactosa, puede ser, o ponerle que tenga un niño de 3, 2 meses y me diga es intolerante a la lactosa. Tampoco existe, porque a la edad más chiquititos son alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿sí? Entonces es muy importante eso, evaluar cuál sería y qué es lo que está pasando, porque a veces las alergias, dependiendo también a qué es alérgico, son muy agresivas. Puede ser las que son mediadas por IgE, cuando ingiere el alergeno, la reacción es muy agresiva, como le decías, que pueden inflamar toda la cara, ponerse roja, inflamarse la boquita, ponerse toda la piel inflamada como una urticaria, se llama eso, o eritema, o a lo peor que puede pasar es de llegar a algo en el pulmón y tener un broncoespasmo que se obstruye la vía respiratoria. Esas son las peores alergias, las mediadas por IgE, ¿sí? Entonces es muy importante también eso, evaluar contra qué estamos al frente, ¿sí? Doctor, los errores más comunes, no sé, usted me dirá 3, 4, 5, 7, pero comunes que estamos cometiendo con nuestros hijos en la enseñanza de la alimentación, en la vigilancia de su salud y en lo posterior pues también su desarrollo, enfocándonos básicamente en el cuidado de sus partes tan sensibles como el hígado y el estómago y todo el aparato digestivo. Sí. Bueno, los errores más comunes, los que yo veo siempre en la consulta, es el tema de la alimentación, que es la base más importante realmente, ¿no? Entonces, agregarle dulces muy tempranamente al niño no está bien. Como por ejemplo, cuando tienen 1 año, 2 años, le están dando un caramelo, un chupetín o algo por el estilo de eso. No, eso no ayuda al niño. No hay que enseñarle o darle dulce tempranamente. Entonces, ese sería el error muy frecuente. Y después, tratar de desde muy pequeño acostumbrarlos a comer lo que son verduras y frutas, que son las 2 alimentaciones que van a ayudar muchísimo para el desarrollo y para el crecimiento óptimo para ellos, ¿sí? Y otra cosa que también veo como una de las fallas bastante grandes es el tema del uso de las pantallas. El uso de las pantallas tempranamente, le doy el teléfono, lo dejo en el televisor porque así deja de llorar o deja de estar inquieto. Bueno, eso no, porque realmente se recomienda en revistas y en artículos el uso de pantallas en niños solo por día son 2 horas. Yo creo que nadie lo va a hacer realmente, son 2 horas diarias de uso de pantallas que se debe de usar. Y otra cosa que también es importante es el tema del sedentarismo. Hay que ayudar de una u otra forma, meterlo, digamos, a un tipo de gimnasia, actividad física, ya sea en el colegio, salir a los parques o jugar en su casa, tratar de que estén en actividad constante. Esas son las 3 cosas que yo considero que hay que modificarlo, porque si no se modifica esto, ahí vienen todas las consecuencias del dolor abdominal, la constipación, la obesidad y con ende todas las alteraciones de los órganos. Y esto sería una recomendación incluso para niños que no estén con un sobrepeso, doctor. Por ejemplo, un niño que está muy delgado igual tiene que tener su actividad física todos los días. Sí, porque he tenido también pacientes, digamos, que son delgados, que son bastante delgados y están con hígado graso. En ese caso hay que estudiarlo, por qué tiene el hígado graso. No es normal tener hígado graso en un niño y mucho más hay que estar más alerta si es que es delgado. Porque ahí justamente hay alguna enfermedad que está escondiéndose, que es una enfermedad del hígado principalmente, que hay que estudiarla, ¿sí? Y eso es muy importante y fundamental, llegar al diagnóstico temprano.
Muy bien, en estos errores, en todo caso, ya que hablábamos de también ese cuidado que se debe tener con los hijos, cuando usted habla de que un niño delgado que podría tener un hígado graso puede ser una señal de alerta, ¿a qué edad hay que revisarlo ya con un diagnóstico que se pueda hacer con otro tipo de exámenes? Doctor, ¿un niño a qué edad ya debe de ser revisado en cuanto a su hígado? Bien. Realmente los controles pediátricos los primeros meses del niño tienen que ser anuales. Durante el primer mes, los primeros 6 meses o hasta el año, el pediatra va evaluando lo que son las pautas madurativas. Dependiendo del tiempo que va pasando el mes, el niño tiene que ir haciendo algunas cositas, como fijar la mirada, sonreír, agarrar las cosas, sentarse. A partir de los 6 meses ya tendrían que empezar a comer lo que son las papillas, y a medida de los 2 años hacer un control anual. Los controles anuales con el pediatra siempre tienen que ser integral, o sea, todo, ir viendo lo que es el alterado, si es que está muy bajo de peso, si está muy alto de peso. Ya sería el pediatra el que tiene que indicar algún tipo de laboratorio de sangre para ver cómo está el colesterol, cómo están los triglicéridos, cómo está la hemoglobina, el hematocrito, que son parámetros que uno evalúa para el tema de la anemia, ¿sí? Y para ver cómo está la función tanto del riñón como la función también del hígado. Y si tenemos un paciente obviamente con sobrepeso, obesidad, el siguiente estudio va a ser una ecografía abdominal para ver cómo está el hígado. Y entonces, para responder su pregunta, eso siempre tiene que estar evaluado con el pediatra. No está mal, por ejemplo, que tenga un niño de 10 años que sea totalmente sano, que nunca se internó, que nunca tuvo ninguna complicación. Hacer un control tipo 8 años o 10 años o antes, no está mal que lo hagamos una vez al año para ver cómo estamos, ¿no? Primero para tener una de base, para decir, bueno, el hígado está funcionando perfectamente, no tiene el colesterol elevado y no tiene nada, pero eso siempre va dependiendo de la evaluación del pediatra en el momento. Perdón, doctor, ya una preguntita, dice, ¿por qué, que me envían, por qué se ponen panzoncitos? ¿Es parásitos, es bichos, se purga, cuál es el procedimiento? Pregunta una mamita. Bien. El tema de la desparasitación. Realmente el tema de la desparasitación hay que también evaluar cuál sería el contagio activo de los parásitos. Normalmente los parásitos siempre se contagian por parte fecal oral. O sea, están abajo en la tierra, los nenes agarran y se los llevan a la boca. Entonces hay que identificar cómo se están alimentando en la casa, si hacen el adecuado aseo de los alimentos, de qué forma están tomando el agua, si la toman directamente de la llave o en algún lugar. Y los parásitos normalmente sí provocan dolor abdominal, dolor de panza y distensión abdominal, y hay algunos que también provocan diarreas. Entonces en ese caso es muy importante hacer un examen de caca, examen de heces, evaluando cuál sería el parásito que está afectando, porque dependiendo a esto es que yo voy a atacar el parásito. Normalmente yo no desparasito, digamos, como profilaxis o salvo que tenga un niño con un ambiente bastante vulnerable para que sea constantemente de infecciones de parásitos, pero siempre lo ideal y lo más importante sería hacer un examen de heces para ver qué tipo de parásitos tenemos y con eso medicarlo, porque dependiendo del tipo de parásito se ve si se medica solo el paciente o toda la familia. Muy bien, doctor. Hablemos un poquito del tema de la lactancia materna. ¿Qué pasa con los niños que por alguna situación un poco compleja que a veces sí han pasado ciertas madres, el niño no ha querido tomar la leche materna porque de pronto hay un rechazo? En este sentido, hemos visto casos de niños que no han podido hacer la lactancia y por más que la mamá intenta, lo pone en algún lugar, trata de dárselo en biberón, de cualquier manera, tiene ese rechazo a la lactancia materna. ¿Qué pasa con los niños que no cumplen con este proceso? Bien, como todo pediatra realmente también, la principal recomendación que le decimos siempre a las mamás es la lactancia materna exclusiva, ¿sí? Porque obviamente la lactancia materna exclusiva desde el primer día de vida, eso hace que el niño tenga mucho mejores defensas, porque por medio de la lactancia materna de la mamá, le va pasando todas esas defensas para el niño que a la larga, que pasen los meses, no se constangien, o sea, que no tengan infecciones respiratorias, ya sea gastrointestinales también, y por eso es muy importante.
A veces yo he escuchado a las mamás que me dicen, no le puedo dar lactancia materna porque no me sale la producción de leche en los senos. Entonces, es lo que le digo, mientras más lo pone en el seno y succione el paciente o el niño, va a estimular mucho más la producción de leche. Entonces, es muy importante eso, ¿sí? Otra parte podría ser es que ella se pueda sacar, dejarlo en la heladera, que también se puede conservar la leche en lo que es en la heladera, para después darle más adelante la leche, ¿sí? O sea, yo soy siempre lactancia materna como primer punto. Si es que ya tengo un paciente que no está subiendo con la lactancia materna adecuada, ahí sí lo tengo que suplementar con alguna leche de fórmula. Pero bueno, esto voy evaluando yo en el momento de la consulta y se ha visto estudios, obviamente, en protocolos, estudios internacionales, que los pacientes que son alimentados con lactancia materna tienen menos cantidades de infecciones respiratorias, gastrointestinales o algún otro tipo de infecciones, ¿sí? Entonces, lo más importante es siempre la lactancia materna. Muy bien. Listo. Doctor, finalmente una conclusión, alguna recomendación para los papitos, para las mamitas, en torno pues a la alimentación, al cuidado también de del aparato digestivo de los niños, ¿no? En cuanto a alimentación, alguna recomendación y un mensaje final, doctor. Bueno, gracias por la invitación. Estamos acá para cuando deseen. Puedo venir nuevamente a dar cualquier tipo de charla. Me gusta muchísimo para poder informarle a toda la comunidad. Es muy importante porque verá que los padres tratan de hacer todo lo posible por sus hijos, pero a veces como que falta mucha información. Entonces yo acá estoy a las órdenes para poder orientarlos y decir qué es lo que están haciendo bien y qué es lo que están haciendo mal. Entonces muy importante la alimentación, como les dije desde su principio, que sea bastante saludable y que tenga actividad física, ¿sí? Y bueno, y estoy ahí en el consultorios pediátricos en las clínicas San Antonio de Padua, en el segundo piso. Pueden llamar para gastroenterología, pueden ir directamente con mi nombre, Heine Alvarado, y yo puedo atenderlos en cualquier circunstancia, cualquier cosa que ustedes tengan con respecto a mis especialidades de pediatría, de gastroenterólogo pediatra y hepatólogo y nutricionista pediatra. Entonces estoy a las órdenes para toda la comunidad. Doctor, usted hablaba de 3 puntos en los que hemos fallado normalmente los padres de familia, hablaba de pronto la mala alimentación, que no hay ese cuidado, la poca actividad física que tienen los niños y adicional a eso, pues hoy en día también le sumamos lo de la tecnología, como que ir reduciendo esos horarios. Todas son muy difíciles de lograr hoy en día, no es fácil. No sé cuál sea la más difícil realmente para un padre de familia. Para mí creo que es la de la alimentación, lo digo de manera muy personal. Eso es lo que más me cuesta con mi hijo, porque de pronto en la otra como que hay un poquito más de control. Pero todo tiene esperanza, se puede revertir eso a pesar de que un niño nunca haya comido verduras, por ejemplo. Es que mi objetivo no es de un día para otro hacer cambiar a un niño y que empiece a comer verduras mañana y deje todo lo procesado, no. Es paulatinamente, porque en pediatría no es que yo necesito que él baje 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos por semana, no. En pediatría siempre va a ser lentamente, se va cambiando, se va haciendo con actividad física o a veces en ocasiones se van haciendo como tipo de jueguitos, diciéndole, bueno, ahora vamos a comer verdura porque esto te pone muy fuerte como un superhéroe, como un Hulk, como Superman. Todo en pediatría es un mundo de arcoíris y juegos, ¿sí? Entonces, de ahí comenzamos, de ese punto. Como que hay que tratar de decirle, bueno, hoy te voy a dar el teléfono 2 horitas y si te vas a comer las verduras o te comes las frutas. Entonces, hacemos un cambio y así es adecuándolo y ir lentamente a que ya el paciente o el niño empiece a tener que eso es que tiene que ser formar parte de su vida, ¿sí? Que eso es lo más importante. Por eso le digo, no es de un momento para otro, es lento, pero yo creo que no es imposible. Muy bien. 13:44 minutos. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado y poder despejar dudas, algunas nuestras, algunos también de los mensajes. Y también pues ahí se ha despejado también a quienes han escrito, ¿no? A quienes han escrito y a quienes pues hemos ejecutado alguna duda. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.